Hola, hola a todos. Mi nombre es Carlos de Fox. Estamos viendo qué es lo que habla la Biblia acerca de la fe y de la oración. Vamos a tocar hoy el punto número 2. Como están viendo, ahí está brisando, la gente mojados. Y que los mojos se van a empeñar más. Entonces, ahí se los dejo. Igual no veo ni un carajo. Mucha luz, mucho brillo. Mucho brillo. Eh, dice que dice la Biblia que la fe es la base de la vida espiritual. Eso es lo que dice la Biblia como tal. Ese sería ese sería el subtítulo. El título que vamos a ver hoy es la fe según la Biblia. Gracias. La fe según la Biblia. Como tal, la fe es el principio que sostiene la relación con Dios y permite vivir conforme a su justicia como tal. Porque, ¿qué es la fe en sí? La fe es creer que sí se va a cumplir sí o sí. No veo ni un carajo. Mucha gota. Bolsillos. Ahí está. Se ve medio ciego. Ajá, sí. Bueno, sí, eso. Entonces, pero ¿qué nos dice Habacuc 2:4 y Romanos 1:17? Lo que lo ver es un trocito del versículo como tal. Igual nos interesa todo el versículo, pero voy a leer solo un trocito que dice: mas el justo por la fe vivirá. Les decía que la fe como tal es creer que lo que va a suceder, sucederá. Eso es prácticamente lo que nos dice la palabra de Dios. Que si tú crees que va a suceder, sucederá. Es como ese ferviente creencia de que sí o sí va a pasar. Prácticamente es eso. Esa es la fe, pero en la parte espiritual con Dios. Que lo que Dios dice su palabra, en lo que dice la palabra de Él, que está escrita, se va a cumplir. Y por eso es que dice más, el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos dice el segundo subtítulo? Dice que la fe es confianza en lo que no se ve. Prácticamente dice que la fe implica confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias no son visibles o favorables también. Porque a veces uno dice, no sé, tal vez uno tiene, por ejemplo, una enfermedad terminal y usted cree en Dios, le dice Dios, si es la voluntad de Él, claramente también. Pero si uno le ruega a Dios, porque como dicen por ahí, donde hay vida hay esperanza. Y si hay esperanza, algo se puede hacer. Todo hay solución, menos por la muerte. Si ya nos morimos, nos morimos. Pero lo importante es cómo nos morimos. Si nos morimos con Jesús o sin Jesús, ahí es donde cambia todo el panorama. Porque, vamos, uno no puede vivir también. Pero si vives sin Cristo, ¿de qué sirve la vida? Y si mueres sin Cristo, ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso. Pero ¿qué nos dice Hebreos 11:1? Hebreos dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí más claro que el agua purificada, porque hay agua sucia, más claro que el agua purificada, dice que es la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es como tal, la convicción de lo que no se ve, o lo que no se siente, o lo que como tal no está ahí o no está hecho. Esa es la convicción como tal de la fe.
Y ahora, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras como tal es muerta. La verdadera fe como tal se produce una acción, no es solo creer, sino vivir conforme a lo que se cree. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con eso como tal? Si tú crees en algo, por ejemplo, yo creo en Cristo, hay que tener esa acción de vivirla. Por eso es que los cristianos que son cristianos se ven, se sienten y se notan. Como leí un libro por ahí sobre el lenguaje de los líderes, creo que, no me acuerdo quién era ese libro, estoy confundiendo otro autor. Bueno, dice que el lenguaje de los líderes dice que el líder tiene que comer, vestir, oler, hablar, dormir. Como líder las 24 horas del día. Y ahora, un cristiano más todavía. Alguien que sigue los pasos de Cristo más todavía. Por eso uno puede decir, yo es que soy cristiano, yo sigo a Cristo, pero como habla, como dice las cosas, yo no sé quién para juzgar porque yo estoy ahí, pero es así, o sea, realmente es así. El que sigue los pasos de Cristo tiene que hacer eso, literalmente. Y como digo, no sé quién para juzgar porque yo también soy en ese rumbo, quiero ir para allá, como la vez pasada que dije, quiero ir para allá, no para allá. Pero vamos, que tampoco le metió tanta cochinada en mi mente que a veces florece. Por eso es que dice que lo que habla la boca sale del corazón. Y es muy cierto. ¿Quién más ejemplo que yo? Pero vamos, que igual Dios y Jesucristo son los únicos que cambian el ser humano, nadie más. No me va a cambiar ni mi mamá, ni mi papá, si tuviera novia. Tampoco me va a cambiar ella, ni mi perro, ni nadie. Solo Dios. Y Jesús es la única persona que puede cambiar a las personas como tal. Pero, ¿qué dice Santiago 2:17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿A qué se refiere con este texto como tal, este versículo? Que como tal, si uno, aunque tuviera fe, pero no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso, vamos a ver. Es como cuando uno dice, es que yo creo en Dios, yo aquí, Dios allá, ferviente en Dios aquí, ajá, ¿verdad? Con Dios. Pero resulta y acontece que si tú no haces obras para Dios, la fe de nada te sirve como tal. ¿Por qué? ¿A qué quiero llegar con esto? El que cree en Dios y en Jesucristo va a hacer obras para Él. Pero si no hace obras para Él, o en nombre de Él, obras buenas claramente, como por ejemplo, visitar a los ancianos, a los enfermos, a los presos, también dice la Biblia. También predicar la palabra de Él, hablar de Él, eso también son obras. Claro, no nos vamos a salvar por obras tampoco, para que sepan. Pero si tienen fe y no hacen obras, es como no tener fe y no creer. Y ya les dije, no se van a salvar por hacer obras o por tener fe. No, hay que aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es la única forma y manera de ser salvos, y después de ahí donde crece la fe y las obras. A través, porque tenemos una misión en esta vida y es predicar la palabra de Dios. Esa es la misión como tal. Yo no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal, tampoco me considero un predicador porque no lo soy, la verdad. Simplemente trato
de hacer una pequeña enseñanza de lo que yo creo, he estudiado, he analizado, eh, he visto muchas cosas. Eh, vamos, que todo lo que he vivido lo puedo ver ahora, cómo se ha desenredado y vamos, lo que he aprendido en mi vida. Pero bueno, a veces uno es muy cabezón y sigue haciendo lo que sigue haciendo, no cambia. Pero hay que cambiar, hijos. Ok, dice, la fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Dios responde a quienes confían plenamente en Él. O sea, Dios como tal responde a los que en serio confía en Dios. Porque confianza y creer son dos cosas diferentes. Yo es que, por ejemplo, vamos, tal vez yo pase por un lugar peligroso, es un ejemplo, ¿verdad? Yo sí o sí tengo que pasar por ahí, no es porque estoy buscando peligro, porque una vez Satanás tentó a Jesucristo y le dijo, tírese, porque había un precipicio, dice, tírese y Dios te salvará, porque mandará ángeles alrededor tuyo. Jesús dice, sí, pero más sin embargo la palabra de Dios dice, no me tentarás, no tentarás al Padre. Eso es lo que dice. Pero más sin embargo, si uno tiene que sí o sí cruzar por un lugar que es peligroso y tú le pides a Dios, te pongo mi alma en tus manos, tengo que cruzar por aquí porque no me queda de otra, Dios te va a proteger. Claro, también siempre y cuando no estés haciendo nada malo, porque muchas veces, es que es un depende, también es un depende, porque si... No hay depende, la verdad. Mentira, no hay depende. A lo que voy es que se me cruzaron otras ideas ahí y no. A lo que voy es que si uno sí o sí tiene que cruzar por un lugar peligroso y tampoco es que vas a hacer alguna maldad o hiciste alguna maldad, indiferentemente a la maldad que sea, el pecado que sea, que hayas hecho o lo que sea, o algo así, no sé, porque para Dios hasta desear el mal como tal ya es pecado. Desear el mal al prójimo ya es pecado como tal, porque Dios quiere personas justas y santas. Claro, no lo somos, pero Dios insta a que lo seamos. Dios manda. Yo solo digo lo que Dios dice y ya está. Dios manda. Pero es eso. Dios nos va a proteger si uno va del trabajo para la casa, si vas, no sé, tienes alguna cita con el médico, no sé, X, Y, Z, lo que sea. Siempre y cuando no vayas a hacer algo malo como tal, como, no sé, lo que sea, ya ustedes saben todo, si han visto mis videos anteriores. Pero sí, inclusive, Dios va a tener misericordia. Dios va a tener misericordia. Sí, te puede que pase algo malo, te roben, te asalten, pero vas a tener vida todavía. La cosa material se pierde, se perderá, da igual, pero vas a conservar tu vida. Para un día más de que te puedas llegar a arrepentir de tus acciones malas. Porque Dios es así, misericordioso. Y es benevolente también. Entonces, por eso también era el depende. Ahorita que se me vino a la mente. Por eso era el depende. Ahora bien, el último punto dice, la fe fortalece al oír la palabra de Dios. Como tal es el conocimiento y la meditación en la escritura alimenta y consolidan la fe como tal. El conocimiento y la meditación en la escritura alimentan y consolidan en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Veamos Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Es como les vivo diciendo, para uno creer en algo, primero le tiene que pasar algo, sentir algo, escuchar algo, ver algo. Y como, vamos, a mí me ha pasado todas esas cuatro, entonces yo creo y le creo a Dios. Tengo confianza plena en Él. Y como le tengo confianza plenamente en Él, yo sigo a Cristo por lo mismo. Porque Cristo vino a salvarnos de la muerte como tal, de la muerte eterna. Entonces, por eso, al oír la palabra de Dios, a ver la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, la fe incrementa día tras día. Es como la felicidad se busca día tras día. No, la felicidad no te lo va a dar el dinero, no te lo va a dar tu pareja, no te lo va a dar tus hijos, no te lo va a dar el trabajo, no sé, el nombre que quieras ponerlo. Así como está la fe, hay que buscarla día tras día, hay que buscar la palabra de Dios, hay que buscar a Dios todos los días. Hay que hablar con Él todos los días también. Es lo mismo cuando con una pareja. Si no hay comunicación, el amor decae. Aunque hablen señas también, eso cuenta como comunicación. Pero si no hay comunicación, indiferentemente ya sea a través de señas, porque tal vez la persona es muda, no puede pronunciar palabras, o no hay comunicación verbal, los que podamos hablar, o medio hablar en mi caso, vamos, el amor va a decaer día tras día. Si hay problemas, si hay conflictos y no se habla, también decae. Por eso también con Dios es lo mismo. Si uno no habla con Dios, el amor hacia Dios también va a decaer. También la fe va a decaer. Decaen muchas cosas. Por eso hay que estar día tras día, llevar con la felicidad día tras día. Eso no, bueno, la felicidad sí se lo puede dar Dios como tal, Jesucristo. Ahí sí no. Pero igual hay que buscar la comunión con ellos y con el Espíritu Santo, por supuesto, no hay que dejarlo aparte, día tras día. Por eso como tal, hay que esforzarnos siempre, porque no es fácil. Que yo soy testigo, porque yo mismo me ha pasado, a mí mismo me ha pasado y no es nada fácil como tal. Por eso como tal es lo que yo le decía. Dice también, la fe agrada a Dios. ¿Qué dice Hebreos? Yo creo que no. Hebreos. Carajo, que me brinqué un punto ahí. Sí, en la fe agrada a Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Creo que ya lo había leído, pero bueno, lo volví a leer por si acaso. No sé si ya lo expliqué, pero sí. Ay, disculpen, esto es nuevo, a veces me confundo, más que no tengo los lentes, no veo muy bien. Estoy ciego, lo siento. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Ahí disculpe los inconvenientes. Es lo que hay. No, estoy ciego. No soy tan ciego. Gracias a Dios puedo ver algo. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Esta es mi forma de expresar las cosas, de decirlas. Tal vez no las digo bien, para algunos tal vez lo diré bien, yo qué sé. Pero muchísimas gracias igualmente, y como sigo diciendo, acepten a Cristo en su corazón.
Él es el único que salva y perdona nuestros pecados y nadie más, después de Él nadie más. Dios quiere que seamos salvos sí o sí, pero bueno, muchos serán llamados, pocos serán los escogidos, dice la palabra de Dios. Tampoco es que van a ser unos 5, no, pero vamos, somos 7 billones de personas. Tampoco es que vayan a ser 5, ¿verdad? Yo qué sé, no, yo tampoco sé, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias y chao, chao.